Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a conversar en un minuto nada más con el flamante rector de la Universidad de la República. Más adelante vamos a recibir al director social del BPS en nombre o en representación de los jubilados y todo lo que se está prometiendo y hablando en la campaña electoral justamente de esos 600.000 pasivos que hay hoy en Uruguay. Pero le damos la bienvenida a Roberto Marcarián. Asumió ayer, estábamos conversando antes justamente de arrancar la nota de eso, en el Paraninfo con muchísima gente además. Sí, muchas gracias por invitarme a venir. Me encanta poder hablar de lo que quiero hacer, de lo que pienso hacer, de las condiciones de la Universidad de la República. Se pone una mochila grande en la espalda. Sí, la mochila ya me está pesando hoy mismo porque la cantidad de requerimientos que se tienen son impresionantes, que ver a los candidatos a la presidencia, que problemas variados en la institución, que un cargo suelto allá, con la política en el interior tenemos una cantidad de sedes donde estamos trabajando. Es complicado, pero lo estoy haciendo con ganas y me gusta realmente. Porque hablamos de un organismo que hoy por hoy tiene 100.000 estudiantes, 20.000 funcionarios y un presupuesto, usted me corregirá si es así o no, de más de $1 millón por día. Exactamente, está bien eso dicho. Eso nunca lo había pensado por día, pero es más de 350 millones de dólares al año, así que da esa cifra. Y si uno le agrega un poco de dinero que no es presupuestal, sino que entra por otras vías de apoyo a la investigación o convenios de otro tipo, da cerca de 400 y por tanto es más de 365 y por tanto da más de $1 millón por día. Efectivamente. ¿Un rector qué es? ¿Es un administrador? ¿Entra con la cabeza de administrador? ¿Es un pensador, entre comillas, de las políticas de educación terciaria? Es una mezcla de las dos cosas y eso hace que el cargo sea más complicado, porque efectivamente se trata de avanzar en las políticas de educación, de investigación, de vinculación con el medio de la institución, y eso podría ser considerado el piense que usted dice. Y por otro lado, el tamaño que usted se ha referido, hay algunos números un poco menores, pero poco menores, hace que la administración pase a ocupar un papel fundamental. Y en mi caso creo que tenemos muchas cosas que corregir en la parte de gestión y voy a poner mucho trabajo y esperar encontrar gente que me apoye en esto para simplificar un poco el peso de la administración en el total de la institución y hacer las cosas un poco más rápido. Usted en su campaña dijo algo que parecía de perogrullo, pero no tanto, que es el estudiante tiene que estudiar y tiene que tener el tiempo para estudiar. Y hay un tiempo que se establece en cada carrera que tiene que tener el estudiante, un tiempo semanal para hacer bien las cosas. Sí, es una buena observación. Yo no hice centro en eso, pero se transformó solo en centro porque me encontré que extrañamente había gente en la institución y afuera que consideraba que el trabajo era la protección del trabajo del estudiante era una obligación de la institución, y yo he insistido en decir cosas parecidas a lo que usted me acaba de decir, y es que nuestra obligación es enseñar y formar gente de calidad, que sepa bien la profesión a la que está yendo, la profesión o el tipo de trabajo al que está yendo, y que para eso el estudiante tiene que dedicarle un tiempo importante al estudio, y por lo tanto lo que tenemos que proteger es el estudio, en primer lugar. Y las carreras están hechas, casi todos los planes de estudio, para que el estudiante le dedique 30, 40 horas por semana al estudio, y si uno piensa en la diversión, en el goce de la vida, que obviamente cualquier persona tiene que tener, y en particular los estudiantes, tiempo cultural, poder mirar buenas películas, leer buenos libros, uno termina con que efectivamente el plan está hecho como para que el estudiante esté dedicado básicamente al estudio. Y la experiencia, esos son los planes de estudio, y por tanto que un estudiante se atrase si no cumple con ese ritmo de trabajo es muy razonable, porque están hechos para eso. Yo he puesto el ejemplo de mi disciplina, que sé que es de las disciplinas más difíciles de la universidad. Yo doy materias de los primeros años en la Facultad de Ingeniería, entre otras cosas que hago en la enseñanza. Y mis materias están pensadas para que el estudiante le dedique 15, 20 horas por semana, esa sola, una disciplina. Y efectivamente es difícil, más allá de que la disciplina es por sí difícil, que alguien pueda avanzar si no le dedica un tiempo parecido, salvo que tenga alguna excepcionalidad, algunos brillantes hay en todos lados. Y así que la campaña en el plano estudiantil o en el plano de la referencia a la enseñanza, no la basé, pero se terminó basando en mi insistencia en una cosa que parece sentido común, así lo dije, y seguiré insistiendo, porque mi rol como conductor de una gran institución de enseñanza, de investigación y de vinculación con el medio
tiene que ser, en primer lugar, cumplir con nuestras obligaciones. Seguramente mucha gente estará pensando, pero hay algunas personas o algunos estudiantes que si no trabajan no pueden estudiar, sobre todo los que vienen de más abajo, ¿no? No, eso es cierto y por suerte la institución en muchas de sus partes se preocupa particularmente de esa situación. Yo estoy en una facultad grande, soy docente de la Facultad de Ingeniería y allí tenemos, de este curso tan difícil del que hablé, tenemos 5 cursos teóricos por día. Se dan tres variantes del mismo curso, se da en el primer semestre, se da en el segundo semestre y se da un curso anual, de manera que los que tengan necesidades... ¿Con qué objetivo? ¿Buscando horarios diferentes para...? Exactamente, el estudiante es libre hasta de ir a 2 teóricos si quisiera ir uno en la mañana y uno en la noche y elegir prácticos variados, y el que lo quiera hacer a un ritmo más lento lo puede hacer anual. Eso insisto que es porque tenemos una institución grande, los docentes de matemáticas en la Facultad de Ingeniería somos cerca de 100, y creo que esas posibilidades hay que darlas, porque razones para trabajar hay por necesidad, como usted acaba de decir, por interés vocacional en el sentido de mezclar el estudio que se está haciendo con un trabajo parecido, porque a la gente le gusta ser independiente, que esa es una cosa que hay que respetar también, porque la gente tiene una vida que le necesita más dinero, que se casó, que se vinculó con otras partes de la familia, etcétera. Así que el respeto a esas cosas es un principio básico, pero eso también lo tomo como de sentido común, porque la historia de cada estudiante es distinta. Si fuera yo a contar la mía, la gente que quiere hacer militancia gremial o política, también obviamente que baja su ritmo. ¿Y por qué no respetarle, que es una cosa muy positiva incluso? Ahora, la institución que tiene que autorizar, que permitir, hasta que fomentar alguna de esas cosas, su obligación es enseñar, es que el estudiante entre a estudiar agronomía y avance en la carrera de agrónomo y lo haga de la mejor manera posible para ser después un buen agrónomo. Lo que pasa muchas veces es que esas carreras que deberían de repente, o están pensadas para 5 años, terminan siendo carreras de 8, de 10 años. En parte se debe por lo que estamos comentando, que efectivamente hay gente que, insisto, por razones muy variadas, que no son solo monetarias, puede que las monetarias sean las más importantes, y una buena cosa sería que nosotros supiéramos por qué la gente trabaja tanto, atrasan los estudios normalmente. Yo diría ¿Eso es un problema o no? Es un problema. Yo soy firme partidario, lo dije ayer con el presidente Mujica a mi costado, a mi izquierda, así como usted haciendo ahora, que si el Uruguay quería tener un país de primera, que ha sido una consigna de algunos gobernantes, tiene que tener una universidad de primera. Si quiere tener una universidad de primera, tiene que tener profesores de primera. Y si tiene profesores de primera, tiene que tener estudiantes de primera. Porque son estos estudiantes los que van a hacer el país de primera. Entonces no se puede tener un país de primera con gente de segunda, parece una perogrullada también. No sé, pues yo para mí, hablando en mi lenguaje de mi oficio que es de matemático, son como teoremas esto. Son silogismos normales que uno va, se hace el Aristóteles y dice las cosas que yo digo. ¿Y el presupuesto que tiene la universidad es hoy para un país de primera o no? No, aún no. Categóricamente el presupuesto ha crecido mucho. Nosotros estamos muy agradecidos a los gobiernos, a todo el aparato político que nos ha apoyado en ese sentido, pero la inversión estatal en materia educativa tiene que aumentar. Hay un número ahí que se ha dicho, hay quien dice que los números no importan, pero el número es una aclaración para el público general. Si el país invirtiera el 6% de su Producto Bruto Interno en educación, estaría dando un paso adelante. Significaría un aumento del orden del 20-30% en materia educativa, y tiene en el plano de lo nuestro ahora, del sistema educativo terciario y superior, tiene que crear instituciones nuevas y distintas. Lo de nueva es lo de menos, lo de distintas es lo crucial. El conocimiento se ha ampliado mucho en los ¿Distintas últimos... en qué sentido? Tuve que explicar a la gente... Sí, distintas en el sentido de que las necesidades de capacitación que tiene un joven de 18 años, que son más o menos la edad en la que se entra en las instituciones terciarias, son muy variadas. Tenemos que tener muy buenos filósofos, tenemos que tener muy buenos ingenieros, tenemos que tener muy buenos médicos, pero tenemos que tener gente que sepa manejar un tractor, que ahora dejó de ser, el tractor no existe ahora. Existen aparatos complicadísimos, cosechadoras, donde uno mira el tablero... Todo satelital, con manejo satelital prácticamente. Más complicado que un avión. Y eso se necesita enseñarlo, efectivamente, y que haya gente muy buena que haga esas cosas bien y que tengan capacidad de reciclarse muy rápidamente, porque para seguir con el ejemplo de la cosechadora, que solo había de ejemplo, obviamente, la que sirve hoy y la que sirve para la soja no sirve para el trigo, y la que sirve para el trigo dentro de 3 años hay una máquina nueva que es totalmente distinta. La capacidad de moverse de un campo a otro
Es de conocimientos terciarios y superiores, no son conocimientos ¿Lo elementales. tiene que hacer la universidad eso? No, también así de simple. La universidad tiene que colaborar, tiene que meterse y comprometerse con eso, pero tienen que haber instituciones de otro tipo que hagan esas cosas que son distintas a formar un buen filósofo, un buen ingeniero. Distinto no quiere decir menor, que eso es un problema que cuesta, que en la interna universitaria cuesta hacerlo entender. Esa es la tradición del mi hijo es doctor, y si no es doctor, no es bueno. No. La gente puede ser buena, puede ser útil, puede ser generosa, puede hacer una buena vida, puede ser feliz, no siendo ingeniero, doctor o doctor en matemática como soy yo. Y eso es lo que queremos nosotros. ¿Le preocupa que de repente las carreras tradicionales sigan absorbiendo muchísimos estudiantes para un mercado que de repente después no es el suficiente o no es el... Me preocupa quizás más que tengamos carreras que no están satisfaciendo la demanda, al revés, que estemos produciendo poca gente para algunas necesidades. Tengo dos ejemplos que los tengo en la cabeza. Uno es la enfermería. Nosotros tenemos que tener enfermeras de calidad, el país tiene que tener enfermeras de calidad, son un gran soporte del tratamiento de salud. No solo son apoyo al médico como lo concibe alguna gente, es mucho más que eso. Ahí está faltando gente en cantidades inmensas. La relación médico-enfermero, que es una comparación fácil de hacer, en Uruguay es desastrosa. No hay demasiados médicos, hay pocos enfermeros. Otro caso que es mucho más reciente y tiene que ver con el avance del país en económico es que están faltando ingenieros, aunque parezca mentira. Y con la crisis europea, en particular en España, han venido ingenieros de España a trabajar aquí porque hay campo para trabajar. Y nosotros tendríamos que tener buenos estudios que nos permitieran medirle el pulso a las necesidades de profesionales. ¿Eso no existe? En los términos que yo lo digo, no. La defensa de producir sin mirar la demanda es un criterio genérico que existe en la institución. La demanda en parte se equilibra naturalmente. Hay algunas disciplinas que han crecido. La psicología, por ejemplo, ha crecido muchísimo porque efectivamente hay posibilidades. La agronomía el ingreso en la Facultad de Agronomía está al vaivén de cómo anda el campo en el país. Es una cosa muy fácil de ver, las crisis económicas, cómo influyen allí, es el caso de los casos más claros, pero no hay una decisión interna, que es difícil, de que la orientación hacia ciertas disciplinas la hagamos nosotros mismos. Se puede ganar muchos enemigos también con ese tipo de pensamiento. Sí, señor, yo acepto que me puedo ganar enemigos, pero he preferido decir las cosas como son. Creo que me ha caracterizado esta campaña en decir las cosas como las pienso y ponerme en la profesión de profesor como que soy, que creo que puedo gestionar bien una institución grande y hacerlo como he empezado a hacerlo en estos días. Les pido un minutito, después hablamos un poco del nivel de los estudiantes que ha visto usted incluso en su propia tarea. Adelante. Ya venimos.